Buenas tardes, qué gusto verles, saludarles. Vamos a hacer algo que hace mucho tiempo no hacíamos o nunca hemos hecho. Saque su teléfono y apáguelo o póngalo en silencio, por favor. Y por favor, si alguien le llama y tiene que contestar esa llamada, póngase de pie, salga al edificio y conteste afuera. ¿Sí? Cuando estamos en una reunión no es un lugar para contestar en un teléfono. Hemos estado hablando acerca de la soberanía de Dios, la libertad del hombre. Lo hemos hecho a través de esas preguntas incómodas y dolorosas que pasan de ser intelectuales a convertirse en preguntas que atormentan nuestra mente y nuestro corazón, porque ya no solamente lo vemos de lejos ni de fuera, lo vivimos en nuestra vida, ¿no? Nos hacemos preguntas como ¿por qué si Dios es todopoderoso y por qué si Dios es bueno, por qué Dios no ha respondido a mi necesidad? ¿Por qué Dios no ha contestado mi petición? ¿Por qué si Dios es bueno? ¿Por qué si Dios es poderoso? ¿Y por qué si yo soy una persona que tiene fe? ¿Por qué Dios permitió tal situación en mi vida? ¿Por qué perdí a tal persona? ¿Por qué estoy experimentando esto? Y bueno, y muchas preguntas nos hemos hecho, nos estamos haciendo constantemente a lo largo de nuestra vida. Y muchas de ellas surgen debido o a causa de nuestra incapacidad de entender quién es Dios y quiénes somos nosotros, en qué lugar estamos. Hemos afirmado ya que el Señor es soberano, Él es todopoderoso. Eso lo vimos el domingo pasado. Si hoy es la primera vez que nos acompañas o que escuchas este mensaje, llevamos 2 mensajes previos a este hablando acerca de esto. Y como siempre en cada serie vamos construyendo conocimiento, así que los mensajes anteriores son importantes para entender el mensaje de hoy. Y si esta es la primera vez que ustedes nos acompañan, voy a intentar ser lo más claro posible, pero aún así los invitamos a que puedan escuchar este mensaje, gracias, con calma en su casa y puedan sacar apuntes al respecto de ello. Vamos a hacer un recuento de lo que aprendimos el domingo pasado, porque el domingo pasado aprendimos que Dios era absolutamente soberano. Absolutamente, no hay nada que esté fuera del control, de la supervisión, del designio, del permiso de Dios. No hay nada que quede fuera de eso. Eso significa que efectivamente Dios es todopoderoso, Dios todo lo sabe y Dios está en todo lugar. Las 3 omni que hemos conocido de Dios: omnisciente, omnipresente, omnipotente. Y también aprendimos que Dios es bueno, que la bondad de Dios está impregnada en toda la esencia de la vida de Dios. Y aprendimos que Dios es todo esto en medio de la creación para cada uno de nosotros, aun cuando no lo comprendemos. Y mencionamos que eso es un misterio. Y leíamos Deuteronomio como el Señor decía: hey, las cosas reveladas, las cosas expuestas son para ustedes y para sus hijos, para que las atesoren, para que las abracen, para que las conozcan. No solamente ustedes, sino para que se las enseñen a sus hijos, para que ellos aprendan a cómo vivir, cómo conducirse, cómo dirigirse. Pero las cosas secretas le pertenecen a Dios. Y es importante entender eso, porque mucha de la ansiedad y la depresión que puede suceder en nuestra vida es por querer contestar preguntas que no nos corresponde contestar. ¿Sí? Es por querer encontrar respuesta a cosas que el Señor ya dijo son un misterio, y ese misterio me pertenece a mí. ¿Qué sí nos corresponde a nosotros? La palabra, la Escritura. Dice el Señor: todo lo que en ella está es para ti y es para tus hijos, y es para que aprendas, para que entiendas, para que sepas cómo conducirte, para que tengas una vida plena, para que tengas una vida feliz. Quiero que si hacen apuntes, se lleven de tarea a leer el final de Deuteronomio, cuando el Señor habla a través de Moisés las bendiciones a la obediencia, 28, 29 y 30, las bendiciones a la obediencia y las maldiciones a la desobediencia, o digámoslo así, las consecuencias de ser obediente y las consecuencias de no ser obediente, que puedas llevártelo a tu casa y puedas leerlo con calma.
Así cerramos el domingo pasado, ¿se acuerdan? Dijimos que todo es una elección, ¿se acuerdan? Aprendimos que el Señor pone delante de nosotros una capacidad de escoger, de elegir, y eso es sumamente importante. Aprendimos que la soberanía de Dios se expresa a nosotros de dos maneras básicas. ¿Cuál era la primera? A través de sus decretos, sus designios, sus planes, los cuales son inamovibles, jamás van a cambiar, porque Dios es el mismo y Dios no cambia. Él no es hijo de hombre, dice la palabra, para arrepentirse, para cambiar, para ser distinto. Él ha trazado un plan, Él ha trazado un decreto, Él ha trazado un designio sobre tu vida, y eso jamás va a quitarse, porque Dios no cambia. Solo hay una forma de que ese designio cambie, y lo mencionamos el domingo pasado y vamos a profundizarlo un poquito más hoy. Pero también aprendimos que la soberanía de Dios y su voluntad de Dios nosotros también la conocemos en nuestra vida a través de sus mandamientos, sus estatutos. Y aprendimos que tristemente contra los mandamientos y los estatutos de Dios, ahí contra ellos sí nos podemos rebelar, porque Dios los presenta delante de nosotros como una opción a escoger. Dios dice: mira, pongo delante de ti el bien y el mal, escoge. Mira, pongo delante de ti la oportunidad de ser íntegro y robar, escoge. Mira, pongo delante de ti la oportunidad de portarte bien o hacer lo incorrecto, escoge. Dios pone eso delante de nosotros y a través de su ley Él nos da a conocer su voluntad. Eso es sumamente importante, porque los mandamientos, la palabra de Dios, aún el Antiguo Testamento, son voluntad de Dios para nuestra vida. El qué comer, el no qué comer, el cómo tratar al prójimo, el cómo no tratar al prójimo, es voluntad de Dios para nuestra vida. Y en la libertad que nosotros tenemos, nosotros escogemos obedecerlos o no obedecerlos. Dios no cambia. Sus decretos son firmes, son inamovibles, pero sus mandamientos son una libertad de elección delante de nosotros. Esa es una parte de la ecuación. Hablando del lado de Dios, Él es soberano y Él así expresa su soberanía, Él así expresa su voluntad para nosotros. Hoy vamos a ver la segunda parte de la ecuación, que tiene que ver con nosotros. Ahora, ¿por qué no todo lo que pasa en el mundo es Dios decidiendo algo, sino que mucho de lo que pasa en el mundo es el hombre decidiendo algo? O sea, las decisiones que tú y yo tomamos sí influyen en lo que vivimos hoy. Si vivimos en bendición, si vivimos en maldición, si hay consecuencias sobre nuestra vida. Eso es algo sumamente importante, porque es parte de la libertad que Dios nos ha dado, es parte del libre albedrío que Dios nos ha dado, y jamás se contrapone a la soberanía de Dios. No todo lo que pasa en el mundo es voluntad de Dios, como dijimos el domingo pasado. Hay muchas cosas que son la consecuencia de nuestra voluntad. Y triste, y está de más decir, una mala voluntad, una mala decisión en nuestra vida. A veces sufrimos enfermedades, aflicciones, prisión, situaciones alrededor de nosotros que son consecuencia de una mala decisión en nuestra vida. Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo Dios, pero nosotros hemos mal utilizado la libertad que Él nos ha dado. Y aprovechando que terminó el mundial, ¿qué es un balón, mis hermanos? Es una esfera de cuero, de plástico, sintética, como sea, con aire, ¿verdad? ¿Un balón es bueno o es malo? Ni uno de los dos, es amoral. Un balón en el dominio de un buen futbolista, honesto, disciplinado, que se ejercita, que hace bien las cosas, puede hacer un gol maravilloso y dar una victoria como la de España sobre Argentina, ¿verdad? Pero ese mismo balón puesto en los pies de un jugador malintencionado puede romperle la nariz a alguien, puede destrozarle sus lentes. ¿El balón es bueno o es malo? Ninguna de las dos. Es amoral, es amoral. Y menciono esto, mis hermanos, porque lo que hace que el balón
empiece a tener una inclinación, al menos en nuestra cabeza, de si es bueno o es malo, es la intención del hombre que está detrás del objeto. ¿Sí? Y lo mismo pasa con el dinero, lo mismo pasa con las palabras, lo mismo pasa con la tecnología, con el poder. Muchas de las cosas que Dios ha hecho y que Dios nos ha dado y ha puesto delante de nosotros son amorales. No tienen moral, no son ni buenas ni son malas, sino es el hombre quien las carga con moralidad. Una pregunta complicada, mis hermanos. Si fuéramos conservadores de derecha, gringos, contestarían esta pregunta de una manera quizás distinta. ¿Una pistola es buena o es mala? No lo vamos a resolver ahorita, ¿eh? Pero póngase a pensar. Al final del día, ¿qué es? Es un pedazo de metal con ciertos mecanismos. Puede servir para cazar, puede servir para supervivencia, puede servir para protección personal, pero también puede servir para matar a alguien con alevosía y con ventaja. ¿Lo entienden? ¿Sí? Mira lo que dice Santiago capítulo 4, versículos del 1 al 2. Pregunta Santiago y dice: ¿qué es lo que causa los pleitos, las disputas, las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que ustedes están combatiendo en su interior? Dice mi papá: para que exista un pleito se ocupan de dos, ¿verdad? Versículo 2 dice: desean lo que no tienen, y entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Y posiblemente dentro de 15 días vamos a hablar de cómo la oración mueve a Dios, o nos mueve a nosotros, o mueve a los dos para que las cosas sucedan. También vamos a hablar acerca de la oración, pero fíjense cómo Santiago plantea esto. Una vez veía un chiste por ahí que estaban un papá con su niña jugando bingo y estaban regalando juguetes a los ganadores, ¿no? Y quedaban como 5 peluches rosas y uno café. Y la niña le pregunta al papá, a la hija, le dice: oye, ¿qué peluche vas a querer? Dice: no, yo quiero un rosa. Entonces dijo el papá: no, pues no, o sea, todavía alcanzamos, ¿no? Pero esa niña escuchó que la de al lado quería el café. Y cuando ganó en el bingo, adivinen cuál pidió. ¿Por qué? Por lo que dice Santiago, por lo que hay dentro de nosotros. A veces no podemos con que alguien más tenga algo que nosotros no podemos o no queremos tener. Si Dios ya sabe lo que va a pasar, pregunta: ¿nuestras decisiones importan? Si Dios ya sabe lo que va a suceder, ¿lo que tú y yo decidamos es importante o da igual? ¿Cómo logramos equilibrar la soberanía de Dios y la libertad que el hombre tiene? Porque es importante iniciar este mensaje ya después de una introducción como de media hora, afirmar que el ser humano verdaderamente tiene libertad. Y hay que entender que la soberanía de Dios y la libertad del hombre no se contradicen. Jamás se contradicen. R.C. Sproul decía que él tenía un maestro en el seminario y que un día les dijo: no, pues es que la soberanía de Dios y la libertad del hombre son 2 líneas paralelas que en la eternidad se van a encontrar. Los que saben un poquito de geometría saben que 2 líneas paralelas jamás se tocan, ¿no? Tendrían que ser convergentes para que poco a poquito empezaran a cerrar y algún día se toparan, o divergentes para que estuvieran abiertas para que cada vez se separaran más y jamás volvieran a unirse. Pero si las líneas son paralelas, jamás se pueden encontrar. Entonces muchas veces a nosotros nos dicen: Dios es soberano y tú eres libre, y te callas, así lo aceptas como es. Y a veces decimos: sí, está bien, y echamos la cabeza y decimos: sí, lo que usted diga. Pero la realidad es que tenemos que entender estas cosas, porque si no estaríamos inquietos en nuestro cristianismo, en el ejercicio de nuestra fe. Y nosotros debemos de entender que estos 2 conceptos no chocan, no se van a encontrar en la eternidad, no son divergentes ni tampoco son convergentes. Van los 2 encaminados al mismo tiempo. Mi libertad no elimina la soberanía de Dios, y la soberanía de Dios no elimina mi libertad. ¿Entiende eso, mi hermano?
Y si alguna vez al filosofar, al razonar en nuestra cabeza hemos creído que una es correcta y la otra no, o que las dos son incorrectas, estos mensajes son para ti. Porque esto nos ayuda a volver a entender los conceptos a los cuales la palabra del Señor nos guía y nos enseña a entender. Sí, hay que aceptar que de manera misteriosa trabajan juntos. La soberanía de Dios, la cual ya la pudimos definir el domingo pasado, y la libertad del hombre, la cual vamos a poder definir el día de hoy. Intentaría ser arrogante el querer explicar esto, porque hay cosas que son un misterio, como el Señor dijo, ¿no? Las cosas ocultas me pertenecen a mí. Pero así funciona. Y seguramente el mayor problema que nosotros tenemos con entender que hay un equilibrio entre la libertad y la soberanía de Dios tiene que ver con que tenemos un concepto erróneo de libertad. Y a lo mejor al cambiar este concepto de libertad podría ir sentando todo en su lugar. A finales del siglo XIX hubo un mover muy fuerte de pensadores ateos que justamente se estaban levantando en contra del pensamiento cristiano y le hicieron mucho daño al cristianismo, porque sí, fueron demasiado incisivos con sus preguntas como las que hemos estado haciendo en estos sermones y hacían afirmaciones muy claras acerca de Dios y acerca de la humanidad, de si Dios existía o no existía y por qué sí o por qué no. Y ellos empezaron a descarriar a los cristianos en su pensamiento. Y uno de estos escritores, filósofos y pensador fue el Jean-Paul Sartre. Gracias. Jean-Paul Sartre. Y este personaje dijo que la libertad humana es el argumento más fuerte en contra de la existencia de Dios. Si el hombre es libre, entonces Dios no existe, al menos no como un soberano. Y si Dios es soberano, el hombre no es realmente libre. Y dice, y como sabemos que tenemos libertad, entonces podemos concluir que Dios no es soberano. Ese era su pensamiento filosófico. Y mire, pruébelo, póngase de pie, dele una cachetada al que está al lado de usted y salga de este lugar a ver si no puede hacerlo. A ver si no tiene libertad para hacerlo. ¿Somos libres? Podemos hacerlo. Y este filósofo reflexionaba y decía, bueno, como podemos hacer eso, como realmente somos libres para hacer lo que queremos, entonces Dios no es soberano, no como nos lo quiere pintar el cristianismo. El error de su lógica, el error de su manera de pensar consiste en algo donde él mismo se echó la soga al cuello, no literalmente, sino en su mismo pensamiento filosófico, porque él también decía que a menos de que nuestra libertad fuera elevada a autonomía, entonces nuestra libertad no es real. Y entonces ahora tenemos otro problema, hay que definir la palabra autonomía. ¿Qué significa autonomía? Porque como que nos gusta escucharlo, los carros cuando nos subimos al carro y le llenamos el tanque, hay una partecita ahí en el tablero que dice autonomía y te dice, puedes recorrer 560 kilómetros sin detenerte. ¿Qué significa autónomo? ¿De dónde viene esa palabra? Tiene una estructura gramatical, tiene una composición de dos palabras, auto y nomos. ¿Sí? Déjenme les leo la definición tal cual para no mentirles. La autonomía es la capacidad de una persona o una entidad para gobernarse a sí misma sin la intervención, sin la coacción o la influencia dominante de una tercera persona. En pocas palabras, y según la raíz etimológica, la palabra auto significa uno mismo y la palabra nomos significa ley, lo cual literalmente significa darse normas a uno mismo. O significa que podemos legislarnos a nosotros mismos. O significa que podemos escribir nuestras propias leyes o dictar nuestro comportamiento. ¿Ya me entendió? Eso significa alguien autónomo. ¿Se acuerda que cuando usted está en la casa y tiene reglas y su chiquillo le empieza a hacer un berrinche, usted le dice, tú no te mandas solo? Cuando ese niño quiere mandarse solo y quiere romper las reglas de la casa, ese niño está intentando ser autónomo. Está intentando salir de las leyes de su hogar, de las leyes de su padre y crear un pequeño estado de anarquía donde él crea sus propias leyes, sus propias reglas
y vive sobre ellas. Intenta hacerse autónomo. No es lo mismo que independiente, espero que entendamos eso. Autónomo es alguien que se rige con sus propias leyes, hace sus propias reglas, se rige a sí mismo, se gobierna a sí mismo. Y el problema es, mis hermanos, bueno, les decía que este filósofo decía que a menos de que nuestra libertad no sea elevada a autonomía, entonces nuestra libertad no es real. Y ahí es donde él se echa la soga al cuello, porque no es lo mismo la libertad que la autonomía. Y ahorita voy a intentar explicar ya la libertad. En ningún lado de la Biblia, mis hermanos, la escritura nos dice que Dios nos hizo autónomos o que Dios nos dio autonomía. Al contrario, déjeme decirle que la autonomía es llanamente la rebelión de la creación en contra de Dios. Cuando yo estoy en este plano, en este planeta, y las reglas de Dios son claras, y yo digo, eso a mí no me rige, yo digo que esto es así, ahí estamos intentando ser autónomos. Ahí estamos intentando salir de la cobertura de Dios y de sus leyes y crear nuestras propias leyes. Somos rebeldes en contra de Dios. Mira lo que dice Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, porque aquí vamos a encontrar el verdadero concepto de libertad. Dice, el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. ¿Se acuerdan cuando predicamos de Génesis esos textos? Hace como 2 años, 1 año, ya ni me acuerdo. Ahorita vamos a traer mucho del conocimiento de esos sermones a este día. Aquí en Génesis 2, del 16 al 17, nosotros encontramos cuál es el concepto de libertad. Porque en el concepto de libertad encontramos y entendemos que Dios creó un jardín, Dios plantó un jardín, Dios puso a Adán y Eva ahí y les dijo: hey, todo esto, éntrenle con todo, sean libres. Quieren construirlo, construyanlo. Quieren labrarlo, lábrenlo. Quieren comer lo que quieran, coman. Hay una regla, hay una ley en este lugar. Hay un árbol del cual no se puede comer. No era un decreto, no era un designio, era un mandamiento. ¿Se acuerdan que el decreto y el designio no se puede romper? Pero el mandamiento sí se nos presenta como una charola. ¿Puedes o no puedes? Si quieres o no quieres comer de este árbol. Yo te digo que no lo hagas. Ahí está el Señor poniendo las reglas, poniendo la ley y dándole la oportunidad a Adán y Eva de escoger si obedecían o si no obedecían. Y si nos damos cuenta, mis hermanos, el primer pecado que entró al mundo fue por el deseo de ser autónomos. Fue por el deseo de querer llegar a ser como Dios, no estar debajo de Dios, sino ser alguien igual a Dios. ¿Se acuerdan que aprendimos que el árbol del conocimiento del bien y del mal tenía que ver con que al comerlo yo iba a intentar redefinir lo que estaba bien y lo que estaba mal? No era el saber lo que era bien y lo que era malo, sino era el volver a construir una escala de valores dentro de mí en rebeldía en contra de Dios. Comer del árbol del bien y del mal implicaba eso. Adán y Eva ya sabían lo que estaba bien y lo que estaba mal, a tal grado que estaban conscientes que cuando comieron de ese árbol se escondieron porque estaban desnudos. No desnudo el uno con el otro, corrieron juntos a esconderse de Dios porque sabían que la habían regado en contra de Dios. Ellos sabían lo que estaba bien y lo que estaba mal. Haber comido del árbol del bien y del mal hizo que ellos quisieran ser autónomos y reconstruyeran su escala de valores en su interior y decir: no, mira, Señor, tú dices que esto está mal, pero a mí me parece que no está tan mal como tú dices. A lo malo llamar bueno y a lo bueno llamar malo. Lo que Dios le dio a Adán y Eva no fue autonomía, fue libertad. La libertad para tomar las decisiones de hacer
lo que Dios presentaba delante de ellos como algo bueno. Dios nos ha dado libertad para escoger. Esa es la libertad que tenemos, mis hermanos, para escoger entre el bien y el mal. Esa es la libertad de la cual habla Pablo, que dice que somos librados de la esclavitud del pecado y que ahora somos libres. ¿Libres para qué? ¿Para volver a meternos al cochinero en el que estábamos? No, mis hermanos, libres para escoger con conciencia, con libertad plena, hacer lo correcto delante de Dios y agradarlo. De eso es de lo que habla Pablo cuando dice que nosotros somos libres. Es la capacidad de escoger entre el bien y el mal. Dios nos ha hecho libres, pero no nos dio autonomía. Miren, en este país, México, al menos en la teoría, sin raspar muebles, somos libres. Podemos elegir qué estudiar, a qué dedicarnos, dónde vivir. Si no nos gusta aquí, nos mudamos, nos vamos a otro lado. Somos libres de movernos dentro de este país, de escoger, siempre y cuando vivamos bajo las leyes de este país, ¿verdad? Cuando alguien rompe las leyes de este país, ¿qué es lo que pasa con él? Pierde su libertad. Lo agarran y lo toman, lo ponen preso, ¿verdad? Así funciona. Ahora, eso casi no pasa en México. De Estados Unidos sí sabe mucho, hasta hay películas que intentan hablar esta clase de temas. Pero hay gentes, hay grupos de personas que pueden decir, no, pues yo ya no reconozco la autoridad de este territorio. A partir de aquí, todo lo que está enmallado en mi casa, este es un estado libre y soberano de Israelandia, ¿no? Y aquí son mis reglas, aquí son mis principios, y el gobierno no puede venir a poner sus reglas aquí. ¿Qué es lo que está intentando hacer Israel? Ser autónomo. Decir, aquí nadie me rige, aquí nadie me dice cómo son las cosas. Yo voy a decir, si yo quiero que robar esté bien, eso va a estar bien y no va a pasar nada. Intentamos ser autónomos, pero no podemos. ¿Cómo podríamos lograr ser autónomos? Primero tienes que encontrar una isla que no tenga dueño y meterte ahí, construir tu estado ahí y hacer tu constitución, y al menos serías autónomo en tu propia capacidad de vivir ahí. Pero si tú quieres ser autónomo de Dios, el creador del cielo y la tierra y todo lo que en ella hay, visible e invisible, sean tronos, dominios, potestades, todo fue hecho por medio de Él y para Él. Cáigale del universo, mi hermano, de la galaxia. Váyase a otro lado donde Dios no gobierne y construya su autonomía, haga su anarquía y haga lo que le dé su regalada gana, pero mientras vivamos en el lugar que Dios ha creado. Su ley es su ley, sus mandamientos son sus mandamientos, sus decretos son sus decretos, sus designios son sus designios, mi hermano, y no podemos rebelarnos en contra de ello. Así que nuestra libertad consiste en que nosotros podemos escoger, tener la oportunidad de escoger entre obedecer o no obedecer a Dios, entre ser fieles o no ser fieles a Dios, pero jamás podremos reescribir las leyes que Dios ha puesto aquí. Qué bonito es saber que muchos de los países en los cuales hoy se viven, el fundamento principal de sus leyes ha sido la palabra de Dios. Qué triste que se intenta reescribir eso y hacerlo más a nuestro gusto, ¿eh? Así que después de definir lo que es autonomía y lo que es libertad, te vuelvo a preguntar, ¿el ser humano es realmente libre? Sí, lo somos. Somos libres para escoger. Somos libres para escoger lo que el Señor pone delante de nosotros. Ahora, el problema es, y a lo mejor vamos a hablar de esto el próximo domingo o dentro de 3 o 4 domingos, porque es un tema sumamente amplio y vasto, pero el problema es que con nuestra naturaleza caída, con nuestra naturaleza pecaminosa, nosotros nos hemos hecho esclavos del pecado. Pero esos ya son otros 20 pesos.
Hay un pensador cristiano, de hecho considerado el mejor pensador cristiano de todo Estados Unidos, Jonathan Edwards. Él tiene unos libros buenísimos, si les gustaría leerlo. Y él en uno de ellos dice que cuando estamos frente a la oportunidad de tomar una decisión, jamás somos neutrales. O sea, hay gente que su pensamiento lógico es muy tonto porque, pues es que yo hice eso, pero pues, o sea, pues yo no lo escogí, o sea, sucedió y ya. ¿Les ha tocado escuchar esa clase de excusas medias tontas? ¿Sí? ¿Las hemos hecho? No, o nomás las hemos escuchado. ¿Ah? Porque hay mucha gente que eso dice, o sea, yo no tuve voluntad ante toda situación, simplemente sucedió. No es cierto. No es cierto, porque siempre va a haber una inclinación, una carga de nuestro corazón y nuestros pensamientos hacia algo, ya sea obedecer a Dios y honrarlo o darle la espalda. Pero de eso vamos a hablar en próximos domingos. Ahora, ¿cómo trabajan estas dos cosas juntas? Voy a ser un poquito redundante con lo que vimos el domingo pasado y lo que estamos viendo hoy, pero la idea es ir ya entretejiendo tantas cosas que hemos visto. ¿Cómo trabaja junta la soberanía de Dios con la libertad del hombre, aun cuando estamos en un mundo caído? Bueno, lo primero es que hay que entender, que ya lo dije una vez, pero lo vuelvo a decir, no importa, que no todo lo que pasa en este mundo es voluntad de Dios. La voluntad de Dios sí son los mandamientos. La voluntad de Dios sí es, hey, honra a tu padre y a tu madre, no tengas dioses ajenos, no vas a desear la mujer de tu prójimo, no vas a hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que considerar esto de tal manera. Esa es la voluntad de Dios, esa es la voluntad de Dios expresa a nosotros para que nosotros al obedecerla tengamos una vida plena. Pero si nosotros tomamos nuestra libertad y nos rebelamos en contra de estos mandamientos, nuestra desobediencia es una gran causa de dolor y sufrimiento. Un hijo antes del matrimonio, un hijo fuera del matrimonio, son situaciones dolorosas. Una enfermedad venérea, un asesinato por medio de una conducción en estado de ebriedad. En todas ellas tomamos decisiones. Decidiste emborracharte y decidiste ponerte al volante y decidiste manejar así, aun cuando todo el mundo te dijo que no. Mataste a una persona, es una consecuencia de tu decisión. La desobediencia a la voluntad de Dios expresa en mandamientos es una causa de dolor y sufrimiento. Aún así, Dios usa todas las cosas alrededor de nuestra vida para nuestro bien si le amamos. Romanos 8:28. Es increíble cómo Pablo entreteje esto porque él dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas, buenas y malas, cooperen para el bien de quienes ¿qué? Quienes lo aman, quienes lo aman, quienes estamos alineados a su plan y a su designio y somos llamados según el plan, según el decreto, según el designio que Él tiene para ellos. Esto no es para todos, mis hermanos. Y hay que entender eso también. Esto no es para todos. A veces uno escucha a mamás orando, pidiendo oración y digan, es que yo quiero que Dios le muestre su voluntad a mi hijo. ¿Cómo se lo va a mostrar si es un rebelde, si no quiere estar aquí, si no quiere conocer a Dios, si no quiere rendir su corazón? Ya está la palabra, que la lea, que la entienda. Como que le hemos agregado tanto misticismo a esto que queremos que Dios nos dé palabras específicas. Mi hermano, ahí está la escritura, léala. Ahí está la voluntad de Dios expresada para cada uno de nosotros. Esta tensión la vemos en la historia de José, que la vimos hace 8 días, ¿se acuerdan?
Hablamos de la historia de José y cómo José vive esta situación difícil con sus hermanos que lo venden como esclavo, termina en la prisión, ahí en la prisión recibe algunos ascensos y le llega a ir bien hasta que vuelve a ser presentado delante del rey egipcio, el faraón. Y vamos a leer otra vez, aunque ya es la tercera vez que lo leemos. Génesis capítulo 50, versículos del 19 al 21. Dice, pero José les respondió, no me tengan miedo. Contexto, están los hermanos de José presentándose delante de José una vez que el papá muere, porque si no, ya se murió nuestro papá, ahora sí José se va a vengar de todo lo que le hicimos. Les da miedo lo que José puede hacer en contra de ellos. Y entonces ellos vienen con ese temor y le dicen, oye José, dijo mi papá antes de morirse que fueras bueno con nosotros, que te portaras bien con nosotros. Eso dijo mi papá. Y entonces José les contesta, no me tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? ¿Acaso soy Dios para saber, para entender todas estas cosas? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No tengan miedo. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. Qué preciosa historia. ¿Se acuerdan que hace 8 días mencionábamos que aún todo lo que sucedió ni siquiera fue por José? ¿Por qué fue? Porque Dios tenía un decreto, un propósito, un plan, un designio muchísimo más grande que Jacob, muchísimo más grande que sus hijos, muchísimo más grande que José. Era salvar, era preservar la vida de un pueblo del cual vendría el Salvador para nosotros, Jesucristo. Llegaron 70 personas y salieron 2 millones de personas de Egipto. Alimentados, resguardados, protegidos. Claro, después se voltearon las cosas y tuvieron que vivir esclavitud, pero cuando eran una manada pequeña, insignificante, incapaz de cuidarse y protegerse a sí mismos, Dios los llevó ante el imperio más grande del mundo en ese momento para ser cobijados, respaldados, abrazados, alimentados por ellos. Ese era el designio de Dios, era el decreto de Dios, y sí o sí se iba a cumplir. ¿Se acuerdan que también veíamos el texto de cuando Jesús habla de sí mismo y dice, a la verdad el Hijo del Hombre va a la cruz? Eso tiene que pasar. Él tenía que morir, dice, pero ay de aquel que lo entrega. Con o sin Judas, Cristo hubiera ido a la cruz. Pero hay de aquel que teniendo delante de él una oportunidad de elegir, escogió entregarlo. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se entreteje la soberanía de Dios y la libertad del hombre? Muchas veces no lo sabemos, mis hermanos. Pero para muestra, ahí están todos estos botones de la Biblia que nos permiten ver cómo a pesar del dolor, el sufrimiento, la aflicción, la adversidad, Dios seguía su plan milimétricamente. No hay nada de lo que nosotros hagamos, mis hermanos, que tome por sorpresa a Dios. Nada. La obra de Dios no se detiene. Su plan se cumplirá. Cantamos hace un momento, mi alma sabe bien que tú eres el Señor, que tú tienes el control de todas las cosas. Hay otro caso que también lo mencionamos el domingo pasado, que es el caso de Balaam y de Balac. Y quiero mencionarlo porque en ese momento muy en particular, Balac era un rey moabita que se estaba viendo amenazado por el avance del pueblo de Israel en el desierto, y en vez de pedir ayuda militar pide ayuda espiritual, ¿no? Manda a traer a Balaam para que Balaam maldiga al pueblo de Dios. Era una persona versada en esas cosas sobrenaturales y a eso se dedicaba. Y Balaam pues se quería ganar una lanita, ¿va? Pero Dios
le dijo, no, tú no los tocas. Y vamos a leer en Números 23, del 18 al 23. Este es el mensaje que Balaam transmitió. Levántate, Balac, y escucha. Óyeme, hijo de Zippor. Dios, ¿qué? Por lo tanto, no es un mentiroso. Ay, papá, este texto está hermoso, mis hermanos. Dios no es un hombre y por lo tanto no miente. Él no es un mentiroso. Él no es un humano y por lo tanto no cambia de parecer. ¿Al caso alguna vez el Señor habló sin actuar? ¿Alguna vez Él prometió sin cumplir? Contexto: este pueblo que está ahí en el desierto, Israel, venía de estar haciendo las cosas bien delante de Dios. Claro, tuvo un montón de altibajos en el desierto, pero en ese momento Israel estaba bien delante de Dios. El Señor estaba tan agradado de ellos que el Señor dijo: miren, de aquí hasta el fin del mundo, yo voy con ustedes y les voy a dar cada pueblo, cada nación a la que se enfrenten, cada ciudad les pertenece porque ustedes están haciendo lo correcto delante de mí. Dios estaba agradado de Israel en ese momento. El siguiente versículo. Escucha, yo recibí la orden de bendecir. Dios ha bendecido y yo no puedo revertirlo. A veces hay mucha gente que viene y dice: oiga, pastor, si yo soy cristiano, ¿alguien puede hacerme brujería? Hace tiempo a mi esposa y a mí nos tocó dar una consejería con respecto a ese tema. Y después de escuchar la situación como por 1 hora y media, la pregunta fue: ¿aman a Dios? ¿Están bien con Dios? ¿Lo honran? ¿Se congregan? ¿Oran? Y la respuesta de ella fue: no, pero es que la familia somos cristianos. La respuesta definitiva es que nadie puede hacerte mal si el Señor está de tu lado. Pero la pregunta es: ¿nosotros de qué lado estamos? O sea, la duda no es si Dios puede o si no puede, si estorba o si no estorba. La pregunta es: ¿de dónde estamos nosotros? ¿Dónde estamos nosotros parados? Porque nos encanta utilizar el cristianismo y la fe cristiana como un amuleto. ¿Cuántas veces hemos dicho: pero si yo ofrendo, pero si yo voy a la iglesia, pero si yo me congrego, pero si yo nací en la iglesia? Sí. Versículo 21. Ninguna desgracia está en su plan para Jacob, o sea, Israel. Israel, Jacob. Ningún problema espera a Israel, pues el Señor su Dios está con ellos y Él ha sido proclamado su rey. Dios los sacó de Egipto. Para ellos Él es tan fuerte como un buey salvaje. Ninguna maldición puede tocar a Jacob. Ninguna magia ejerce poder contra Israel, pues ahora se dirá de Jacob: qué maravillas ha hecho Dios por Israel. Que eso se dijera de ti, mi hermano. Hay que leer textos antes, capítulos antes, para ver cómo estaba parado Israel delante de Dios. Porque nos encanta agarrar estos textos que están bonitos y declararlos sobre nuestra vida cuando nuestra vida es un caos y es un desorden delante de Dios, ¿verdad? Por eso no es tan buena práctica agarrar la Biblia y que te digan: tú cámbiale el nombre y di que eres tú y óralo y es suficiente. No, mi hermano, tienes que enderezar tu vida con Dios. Es muy sencillo, es muy sencillo. Por eso a lo mejor no somos una iglesia grande, por eso a lo mejor no somos una iglesia popular. Aquí no les decimos lo que quieren oír, ¿verdad? Dios es fiel a su plan, mis hermanos. Dios es fiel a su decreto. Y Dios nos invita a elegir. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Deuteronomio 30, 19. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones
y maldiciones. Ahora pongo el cielo y a la tierra como testigos de las decisiones que tomes. Ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Mis hermanos, la bendición de Dios es una consecuencia de nuestras decisiones. No es algo que escribimos en un papelito, lo amarramos a un globo y lo mandamos al cielo. La bendición de Dios, el obrar de Dios en nuestra vida es una consecuencia de nuestras decisiones. Y es importante que usted entienda eso. Más adelante vamos a hablar de la oración, porque sí, hay oraciones que Dios no contesta. Hay oraciones que están estorbadas, hay oraciones que ni siquiera pasan del techo. Aunque ores con mucha fe, no importa, porque estás orando en contra de la voluntad de Dios, porque estás procediendo en contra de la voluntad de Dios, porque tu vida no está agradando a Dios. Hay muchas razones para eso. Mismo texto que mencionamos el domingo pasado, Josué 24:15. La tarea de Josué fue tomar al pueblo después de la muerte de Moisés y hacerlos entrar a la tierra prometida. Una vez que Josué logra esta hazaña que es maravillosa, Josué empieza a ver la testarudez del pueblo, empieza a darse cuenta que este pueblo le gusta la cosa fácil. Y entonces Josué tiene que decir estas palabras. Claro, versículos antes, igual pueden leerlo. Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates, es decir, en Egipto? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ahora vives? Yo no sé ustedes, dice Josué, pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros ya tomamos una decisión. Nosotros serviremos al Señor. Amén. Es un texto precioso si entendemos toda esta connotación que está detrás. La única forma de evitar el mal, que no exista el mal, porque hemos dicho eso, si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? ¿Verdad? Ahí les va, a ver si podemos bailar todos juntos ese trompo en una uña, porque es un tema muy complicado. A ver si me entienden, si no lo desarrollamos más adelante después en algún otro mensaje, pero la única forma de evitar el mal, que el mal no exista, sería quitarnos a todos nosotros la libertad de escoger. Y a su vez, perder la libertad de escoger nos hubiera convertido en marionetas. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? Porque esto responde a esa pregunta. Yo les he dicho muchas veces, vamos a dejar de pecar el día que nos muramos. Ese día se acabó. Esta carne ya no tiene más poder en nuestra vida. Pero si nosotros quisiéramos erradicar todo el mal, se nos hubiese quitado la libertad de elegir y por consecuencia hubiésemos sido marionetas. Y esto haría que el amor sea forzado. Y si el amor es forzado, entonces ya no es amor. ¿Estamos de acuerdo? Si el amor se forza, ya no es amor. También la obediencia, si la obediencia es forzada, si nos convertimos en marionetas que tenemos que amar, que tenemos que obedecer, entonces la obediencia tampoco ya no es una virtud. La libertad, mis hermanos, en pocas palabras, es el precio, es el costo de que el amor y la bondad sean reales, que existan. ¿Qué disfruta más? Que su niño, que su niña, de manera espontánea y genuina, de la nada llegue y se acerque y lo abrace y lo bese y le diga gracias, ma, a que todos los días mecánicamente estuviera obligado a expresarle amor. ¿Qué es lo que usted disfrutaría más? Un amor libre, una obediencia libre, voluntaria.
Claro que como padres nos convertimos en los malos del cuento porque hay que enseñar disciplina y carácter, ¿verdad? Esto es lo que C.S. Lewis plantea en su libro del problema del dolor. Hay una frase muy famosa de C.S. Lewis que dice que amar es ser vulnerable. Estar dispuestos a amar también es estar dispuestos a que nos pisoteen y nos dañen y nos rompan. Y qué difícil es. El argumento de C.S. Lewis es que un mundo con seres libres, capaces de amar y ser amados, es necesariamente un mundo donde esos mismos seres libres son capaces de dañar a otro. No se puede tener una cosa sin la otra. Y esto, mis hermanos, es un perfecto equilibrio, es un bello equilibrio entre todo esto. ¿Cómo entenderíamos el deleite de prender el carbón y oler una carnita asada? ¿Cómo entenderíamos ese deleite del olor y del sabor si nunca hemos pasado hambre? Ahorita no me acuerdo del nombre de este pensador, pero también, no sé si era Dante Alighieri, pero él proponía que el infierno era un lugar donde estaban saciados y hastiados hasta el tronco de lo que más amaban. Porque si eres un amante de la carne asada, pero estás comiendo carne asada todos los días, a todas horas, en todo momento, llegas un momento en el que te hastias, ya no lo disfrutas, ya no es agradable. Jamás experimentaríamos el deleite de comer si antes no hubiéramos experimentado el hambre. Jamás experimentaríamos lo maravilloso del amor si antes no hubiésemos experimentado dolor y sufrimiento. Jamás experimentaríamos lo maravilloso de la paz, del gozo, de la salvación, de la plenitud, si antes no nos hubiéramos identificado con lo contrario a ello. Por eso, y perdón mis hermanos, con todo respeto lo digo, yo a veces no entiendo por qué son tan apáticos cuando se trata de expresar el gozo de nuestra salvación. O quizás nos hace falta ser conscientes de que por nuestro esfuerzo y nuestro mérito no somos salvos. Y que estamos perdidos y más allá de perdidos, perdidísimos sin el Señor. Y que la salvación que Él nos da debe despertar un gozo inefable en nosotros, porque sin Él no la tendríamos. Mucho dolor que carga la gente en su vida no vino de Dios, sino que fue una consecuencia de su propia libertad. O tristemente la libertad de otro ser humano. Porque sí, a lo mejor nos tocó perder a un ser querido porque alguien lo atropelló, porque alguien le hizo daño. Pero tenemos que entender que justamente es el equilibrio difícil de explicar acerca del amor. Que para que sea libre, tenemos que ser plenamente vulnerables. Y lo más lindo de todo eso es que Jesucristo mismo participó de esa naturaleza y de esa clase de amor. Hay dolor que viene a nuestra vida que no viene de Dios. La buena noticia hoy es que aún así Dios puede tomar todos nuestros pedazos y entretejer su plan y sus decretos para nuestra vida otra vez.
y restaurarnos. Mis hermanos, quiero afirmar que podamos salir el día de hoy de aquí, de este lugar, entendiendo y comprendiendo plenamente y a cabalidad que tenemos libertad, que somos libres. No hay duda de eso. La pregunta es, ¿cómo utilizamos nuestra libertad? Esa es la pregunta importante. ¿Cómo utilizamos la libertad que Dios nos ha dado? ¿Cómo afrontamos los decretos de Dios en nuestra vida? ¿Todos conocen la historia de Jonás? Dios tenía un decreto sobre la vida de Jonás. Sí o sí tenía que cumplirse, sí o sí tenía que cumplirse. Y ese decreto era que Jonás tenía que predicarle a Nínive. Mire, ese hombre agarró para el lado contrario. Se subió a un barco y se fue todavía más lejos. Y en medio de esa tormenta el Señor lo alcanzó. Y como el designio de su corazón era, porque todavía les dice a los de la embarcación, dice, hey, soy yo, Dios está enojado conmigo. No estaba arrepentido. No les dijo, hey, denle vuelta, vamos para allá mejor. No, láncenme. Terminen con mi vida. Yo no voy. A Nínive yo no voy. Y bueno, sin meternos en tanto rollo, después de 3 días y 3 noches, Nínive recibió la noticia, no un mensaje de salvación y de paz, no. Jonás fue a decirles que se iban a morir, que se los iba a cargar el payaso, el Señor. Jonás fue a decirles eso, fue a decirles, hey, su maldad ha llegado tan lejos delante de Dios, ya no hay vuelta atrás. Ese era el decreto de Dios para Jonás, predicar. Sí o sí se cumplió. No hubo rebeldía, no hubo situación en la cual él pudiera decirle a Dios, esto no es así. Dios también tenía un decreto sobre Nínive. Era muerte y era destrucción. Pero algo pasó. Pregunta, ¿Dios cambió? La respuesta correcta es que Dios no cambió. Y déjenlo explico por qué. Nínive fue el que cambió. Nínive volvió su corazón al Señor a tal grado que después de escuchar la predicación y después de orar y ayunar, el Nínive de esos días ya no era el mismo Nínive de unas semanas anteriores. El Nínive de unas semanas anteriores merecía un decreto de muerte y destrucción, pero el nuevo Nínive había cambiado su corazón y su condición delante de Dios. Por lo tanto, el decreto de muerte y destrucción ya no aplicaba para ese nuevo Nínive. Dios no cambia. Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo estuvimos cantando ahorita. Eres el mismo, eres el mismo, eres el mismo. Él es el mismo, mis hermanos. Pero lo importante aquí, o lo que tiene que cambiar, somos nosotros. Somos nosotros. ¿Me está escuchando? Somos nosotros. Quizás Dios tiene decretos sobre tu vida de algo muy particular y Dios no va a cambiar, Quizás tienes meses y años luchando contra pobreza, contra enfermedad, contra alguna situación en particular. Dios no va a cambiar, su decreto es el mismo, pero tú puedes cambiar. Y esa es la grandísima oportunidad que en Jesucristo hemos recibido. Transformar nuestra vida. Esa es la meta de la cual predicamos todo el año pasado. Ser la imagen de Dios. Y eso requiere que nosotros estemos dispuestos a ser cambiados, a ser transformados. Los dejo con eso, mis hermanos. El Señor pone delante de ustedes la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Escojan. Dios los bendiga.